¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Damos gloria y honra a nuestro Señor y seguimos estudiando entonces la palabra. Ahora queremos invitarles a reflexionar en la palabra del Señor y estamos predicando, enseñando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el título de este mensaje se titula así, escúchelo: duro de cambiar, duro de cambiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Duro de cambiar. Pastor, fíjese, mi esposo, qué duro de cambiar. Pastor, fíjese, mi esposa, qué duro de cambiar. Tengo este hijo, qué duro de cambiar. O esta hija, o este vecino, o mi compañero de trabajo, o mi jefe, qué duro de cambiar. Es muy duro. Y lo que es más interesante es que muchas veces nosotros decimos: no le voy a hablar ya, para qué perder mi tiempo. No voy a orar por esa persona porque es dura, no quiere, no va a aceptar, no va a querer venir a la iglesia, no va a querer aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Y ¿sabes qué? A veces nosotros nos convertimos en piedras de tropiezo para esas personas, porque somos los primeros que no tenemos fe, no tenemos esperanza, no tenemos confianza en el Señor, que Él puede cambiar a esa persona, que la gracia de Dios también puede transformarlo y cambiarlo. Es más, ¿cuántos de nosotros éramos esos duros de cambiar y el Señor nos cambió? El Señor nos transformó, el Señor hizo un cambio en nuestras vidas. Así que si Dios te ha cambiado a ti y me ha cambiado a mí, Él también puede cambiar a las personas. Él también puede transformar a las personas y transformar sus corazones. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando. El Señor sigue llamando. ¿Cuántos lo creen? El Señor sigue llamando a las personas y su llamado nos transforma, su llamado nos cambia, su llamado hace un cambio en nuestras vidas. Y yo quisiera que nosotros podamos continuar viendo ahora en el capítulo 9 donde nos quedamos. Hechos capítulo 9, un ejemplo de cómo Dios puede cambiar a una persona. La persona que vamos a estudiar, el personaje que vamos a estudiar ahora, es una persona que la gracia de Dios lo cambió de ser un terrorista a ser un evangelista. ¿Escuchó? De ser un terrorista a ser un evangelista. Porque la gracia del Señor puede alcanzar a cualquier persona. Por más dura que sea, el poder de Dios lo puede transformar. ¿Cuántos dicen amén? Así que la próxima vez que usted diga: esta persona es dura de cambiar, recuérdese de este mensaje. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es un llamado irresistible. La gracia de Dios irresistible para aquella persona que es dura de cambiar. Y el personaje que hoy vamos a estudiar, cualquiera podría decir que es esos de los duros de cambiar. Me refiero a Saulo, que posteriormente lo vamos a conocer como el apóstol Pablo. Así que abra sus Biblias en el capítulo 9 de Hechos y vamos a estar aquí estudiando de la manera como estamos estudiando la palabra de Dios expositivamente. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 y vamos a estudiar. A través de este estudio vamos a ver 4 llamados a todo creyente que nos cambia por completo. 4 llamados que el Señor hace y que nos cambia y nos transforma. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 9 y vamos también a leer los primeros versículos. ¿Ya tienen sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 9? Si usted ve a alguien que no tiene una Biblia, por favor compártale para que no se quede sin leer la Biblia. Dice así la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas. ¿De dónde? De Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A Jerusalén. Ahora, mira lo que dice aquí. Básicamente Saulo, que había sido testigo, había consentido la muerte de ¿quién? De Esteban. ¿Se acuerda que le arrojaron las prendas de Esteban a los pies de Saulo? Ahora continúa su campaña de terror, un gran terrorista que se dispone a ir a Damasco porque probablemente se enteró que aquí en Damasco habían esos que estaban siguiendo a Jesús, esos discípulos
que seguían a Cristo y que para ese momento se les llamaban del camino, del camino. Ahora, Jesús dijo, yo soy el camino. Así todavía se les llamaba a los discípulos de Jesús, los del camino, los de ese camino. Y dice, para traer los presos a Jerusalén. Ahora mire el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un ¿qué? Un resplandor de luz del cielo. Y 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, ¿qué dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí tenemos al apóstol Pablo, que en este entonces es Saulo, ¿verdad? Perseguidor de los cristianos. Pero también vemos aquí en este capítulo la conversión de un hombre que va a ser muy importante, que Dios lo va a usar en gran manera en la iglesia y para la extensión del reino de Dios. Saulo nació en Tarso, capital de la provincia romana de Sicilia. Se hallaba en la parte suroriental de lo que actualmente es Turquía. De padres judíos, se consideraba hebreo de hebreos y pertenecía a la tribu de Benjamín, y lógicamente era romano porque había nacido en este lugar, tenía la ciudadanía romana, recibió la mejor educación. La Biblia dice que era celoso de la ley y era fariseo, y veía en estos discípulos de Jesucristo una enorme amenaza para lo que él creía que era correcto. Así que se dedicó con afán, con ahínco, a perseguir a los cristianos que habían huido del país por causa de la muerte de Esteban. Pablo decide ir a buscarlos a donde se pudieran refugiar. Mire esto, mire este hombre, hasta donde estén los iba a tratar de encontrar para arrastras llevarlos a Jerusalén presos, privarles de su libertad. Ahora, Damasco era una ciudad considerablemente grande y la población judía era numerosa. Se calcula que había más o menos de 30 a 40 sinagogas en esa ciudad. Pero casi, dice, para entrar a Damasco, algo sucedió. Fíjense otra vez, en el versículo 3, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto no es otra cosa que la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y dice que él, cayendo a tierra, oyó la voz. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Hermanos, Saulo vio a Jesús y oyó a Jesús. Tuvo esa revelación, esa oportunidad, porque luego esto lo calificaría para ser apóstol de Jesucristo, porque para ser apóstol de Jesús tenía que ver a Jesús. Y él lo vio y dice Jesús, ¿por qué me persigues? Ahora una pregunta, ¿Pablo perseguía a Jesús? ¿Pablo o Saulo perseguía a Jesús? ¿A quién perseguía Saulo? Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Pero Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Está dándose cuenta, hermanos? ¿Por qué? Porque al perseguir a la iglesia, al atacar a la iglesia, estaban atacando a Jesús. Al perseguir a la iglesia, a atacarla, a meterse con la iglesia, se estaba metiendo con el propio Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, escuche, esto es bien importante, para Jesús, el que haga algo contra la iglesia, lo hace contra él. Para nuestro Señor Jesús es algo muy serio atacar a su iglesia, porque lo están atacando a él. Por eso es que, hermanos, hermanas, tenemos que tener sumo cuidado de tener esa conciencia que la iglesia es del Señor, que la iglesia hay que respetarla, que a la iglesia hay que cuidarla, que debemos evitar por todos los medios deshonrar a Jesucristo al portarnos de una manera que no glorifique al Señor. Esta es la iglesia de Jesucristo y tenemos que verla así. Es un lugar santo donde el Señor Jesucristo la gobierna. Pero lo otro importante, hermanos, que vemos aquí es que el Señor
le hace un llamado. Y este es el primer llamado que quiero compartir con ustedes. El llamado a la salvación. El llamado a la salvación. El Señor Jesús le hace este primer llamado a Saulo a la salvación. ¿Y dónde recibe este llamado Saulo? ¿En el templo? No, no lo recibe en el templo. Lo recibe en el camino a Damasco. ¿Qué significa eso? Si usted revisa el Nuevo Testamento y especialmente el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que muchas de las conversiones de las personas no se dan en el templo, se dan fuera del templo. ¿Por qué? Porque es muy simple. Jesucristo estaba trabajando y estaba obrando en diferentes partes, en diferentes lugares. Y el Señor, nadie lo te detenía. Él seguía obrando y Él seguía llamando. Y lo que el Señor quiere ahora es que nosotros nos unamos a Él en lo que Él está haciendo fuera del templo. Escucha lo que le voy a decir. Jesucristo con su Espíritu está obrando en tu barrio, está obrando en tu trabajo, está obrando en tu compañía, está obrando en las calles. Y Él nos llama a unirnos a Él en lo que Él ya está haciendo alrededor nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que solo en la iglesia se pueden dar las conversiones. Amén por la iglesia y amén por el santuario donde traemos a las personas. Pero también el Señor puede obrar fuera del templo. Puede obrar en un salón de escuela dominical. Puede obrar en tu casa, puede obrar en tu barrio, puede obrar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando, dice la Biblia. Dios sigue trabajando y llamó a Saulo. Y Saulo respondió. Dios tomó la iniciativa. Eso es lindo, hermanos. El hombre no toma la iniciativa. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien busca al hombre. Nosotros, dice Romanos, no buscamos a Dios, le damos la espalda a Dios. Pero Él nos busca y nos ha buscado en una misión de rescate a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Probablemente el Señor está llamando tu corazón, está tocando la puerta de tu corazón. Ese es el primer llamado, el llamado de la salvación. Responderás a ese llamado. Tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla, el Señor te va a llamar. Es de ti responder a ese llamado y decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. Me entrego a ti. El primer llamado, el llamado a la salvación. Vamos a seguir entonces en el versículo 6 lo que acontece. Siga conmigo la lectura. Dice: él, o sea Saulo, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué dijo Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí este hombre Saulo le dice a Jesús: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? En otras palabras, le está diciendo: Señor, me entrego por completo a ti. Me entrego por completo a ti. Me rindo a ti. Soy tuyo. Ahora te pertenezco. Aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Es un llamado a la entrega total que el Señor nos hace. Este es el segundo llamado, el llamado a la santificación. El llamado a la santificación. Hermanos, aquí el Padre Celestial nos recuerda que llama a sus hijos a vivir una vida de santidad. La santificación, ¿cómo puede definirse? Como el ser apartado o hecho santo para los propósitos de Dios. Ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Dios. Y toda mi vida se la rindo a Él. No hablo de aislarnos, de irnos a un convento, ponernos un respeto a las personas que han decidido voluntariamente enclaustrarse o refugiarse en aquellos conventos. Pero el Señor, cuando oró en Juan 17 por sus hijos, ¿cómo Él oró por sus discípulos? Él oró y dijo: Señor, guárdalos del mundo. No oró que los quite del mundo, porque nosotros, la Biblia dice, somos la luz y sal del mundo y tenemos que brillar para Cristo.
Y tenemos que ir a aquellas personas que probablemente otras las han descartado por su estilo de vida. Oh no, esta persona ya no tiene esperanza. Este homeless, ni siquiera nos preocupemos por esa persona. Esa persona que está en la cárcel, ahí que se pudra, se ha portado mal. Déjame decirte algo, Jesucristo vino para sanar a los que estaban enfermos, dice la Biblia. Somos nosotros como iglesia que muchas veces ponemos las piedras de obstáculo para ganar a esas personas para Cristo Jesús, que están desesperadas. El Señor nos llama a la santificación. Por un lado es apartarnos del mal, apartarnos del pecado, pero a su vez es un proceso que empieza cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Es el deseo de agradarle a Él con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de ser. La palabra de Dios dice, le voy a leer dos pasajes, Levíticos 11:44, el primero, si quería apúntelo, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, escucha, real sacerdocio, nación santa. ¿Puede repetir conmigo, nación santa? Dígale a la persona que está a su lado, nosotros somos parte de una nación santa. Dígaselo, no tenga pena, no tenga vergüenza. Somos parte de una nación santa. Hermanos, dice Pedro, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este no es un llamado a la perfección, pero sí a esforzarnos por agradar a Dios, por agradar a aquel que nos ha salvado. El Señor requiere de ti y de mí la entrega total, la rendición total de nuestras vidas. Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy completamente, me rindo a ti, Señor. Eso es lo que no hizo, eso es lo que hizo Jesús. Eso no hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Él se rindió a la voluntad de su Padre. La Biblia dice que Él no hacía nada por su propia voluntad, sino se sometía a la voluntad de su Padre. Una vida entregada. Él dijo, Señor, lo que sea, cuando sea, aquí estoy, le dijo a su Padre. Y Él hacía todo lo que su Padre le indicaba. Una vida entregada, Charles Stanley dice que significa, Señor, lo que sea, cuando sea, donde sea y como quieras. Mi respuesta es sí. Eso espera Dios de ti. Ese es el segundo llamado que Él nos hace, el llamado a la santificación, a la entrega total. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Y tú lo puedes ver en Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 7 ves a un Pablo que dice, el mal que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Y en el capítulo 8 ves a un hombre maduro, ves a un hombre fuerte y ves a un hombre dispuesto a agradar a Dios. ¿Cuál es la diferencia? El capítulo 8 de Romanos nos habla de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí está la diferencia. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo de Dios y me entrego por completo a Él y me rindo por completo a Él, puedo ver la diferencia en mi vida. Romanos 12:1, por tanto dice, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo a Él. Completa rendición a Él. Jesús lo puso en estos términos y nos habló en Juan capítulo 15 versículo 5 de esta manera: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Ahí está la santificación, la permanencia. Me uno a Cristo y dependo de Él para todo. Y dejo que Él obre en mi vida a través de su Espíritu y le voy agradando cada día y le voy glorificando con lo que yo hago. Ahora, ¿cómo sé que permanezco en Cristo? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cómo sé que estoy prendido de la vid? ¿Cómo sé que estoy dependiendo de su Espíritu? ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que estoy rendido a Él o a ella? ¿Alguien sabe? Muy sencillo. Revise su vida de oración. Revisa tu vida de oración.
Porque tu vida de oración va a demostrar tu dependencia en Dios. ¿Sobre qué ora? Sobre lo que no esté orando es lo que está tratando de hacer por cuenta propia. Está tratando de hacer por sus propias fuerzas. La oración es la prueba decisiva. El secreto de la dependencia en el Espíritu de Dios es la oración incesante. Ore por las decisiones, ore por sus necesidades, ore por sus intereses, ore por su horario, ore por los problemas que enfrenta, ore por sus decisiones, ore por su economía, ore por las cosas que va a hacer, ore por todo. Y usted verá la dependencia de su vida hacia el Señor. El Señor nos hace el llamado a la salvación. El Señor nos hace el llamado a la santificación. Pero luego podemos ver otro tercer llamado que Él nos hace. Pablo o Saulo se rinde por completo a las manos del Señor. Y sabes que yo reflexionando digo, estas dos preguntas encierran lo que tú y yo debemos hacer con el Señor. La primera es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Quiero conocerte más. Y luego, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Solo dos preguntas que encierran el corazón del discipulado. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Puedes repetirlo conmigo? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Una vez más, ¿qué quieres que yo haga? Haga estas dos preguntas al Señor. Aquí está el corazón del discipulado. Sigamos leyendo, que esto no queda aquí. Mira el versículo 8 en adelante. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué pasó? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Qué interesante. ¿Cómo entró a Damasco, hermanos? Saulo entró a Damasco humillado. Saulo entró a Damasco dependiendo de otros y sin poder ver. Qué interesante las cosas que hace Dios, ¿verdad? Mire el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, se metió con el Señor en ayuno, en oración, sin poder ver. Dios estaba detrás de todo esto. Era necesario que Saulo perdiera la vista temporalmente para que se desconecte del mundo que lo rodeaba y pueda reflexionar sobre su propia vida y sobre lo que había hecho y lo que había pasado con él. Entonces dice el verso 10, había en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ahora, ¿quién le dijo lo que le dijo? ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Se acuerdan en el primer capítulo cuando definimos y dimos las características del libro de los Hechos y dijimos, realmente los hechos no son de los apóstoles, los hechos son de ¿quién? De Jesús, porque Jesús sigue gobernando su iglesia. Y aquí vemos a Jesús hablando con Ananías y le dice a Ananías lo siguiente, dice, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado ¿cómo? Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hace? Él ora. Hermanos, qué conversión tan impresionante vemos aquí. Vemos primero a un hombre perseguidor de los cristianos, un terrorista. Si lo pudiéramos contextualizar a nuestro tiempo, era un cabecilla del grupo terrorista ISIS, porque eso es lo que hace ISIS, decapita cristianos. Aquí tenemos uno de ellos. Así que la próxima vez que tú pienses en una persona dura de cambiar, ¿qué vas a decir? El poder de Dios puede transformarlo. El poder de Dios puede cambiar ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Míralo ahora, él ora, dice en el verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos, todos nosotros los que somos discípulos del Señor, quizás no hemos pasado por esta experiencia, esta conversión tan dramática, ¿verdad? De perder la vista, ¿verdad? Y luego recobrarla. Pero ¿no te has puesto a pensar que espiritualmente hablando, eso no ha pasado con nosotros? Estábamos ciegos espiritualmente, no podíamos ver, no orábamos, íbamos a misa porque teníamos que ir a misa, no teníamos una relación con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos y
presos de nuestros pecados y de nuestros delitos, separados del Señor. Pero el Señor nos llamó con su gracia. ¿Cuántos alaban a Dios por ese llamado? No veíamos, pero ahora vemos. Estábamos caminando en tinieblas, pero ahora estamos en luz. ¿Hay alguien aquí que quiera decirle a Dios: gracias, Dios, por tu llamado de salvación? Gracias, Jesús, porque ahora veo. Antes no veía, ahora veo. Por tu gracia y por tu misericordia lo has hecho así conmigo. Pero ¿qué más encontramos aquí? Muy simple. Vemos el tercer llamado que nos hace el Señor, el llamado al servicio. El llamado al servicio. Saulo no solo fue elegido para la salvación, sino para la misión. Ojalá que lo puedas recordar. No solamente fue elegido para la salvación, sino fue elegido para la misión. Déjeme decirle algo: si usted ha sido salvado, usted ha sido elegido para la misión de Dios. Usted ha sido elegido para la misión de Dios. Y aquí lo vemos en la palabra del Señor, claramente el llamado que Él nos ha hecho. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Sigamos leyendo el versículo 13. ¿Estamos ahí, perdón? Ok, sigamos leyendo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras: Jesús, no me mandes a la boca del lobo, me estás mandando a aquel que mata, aquel que arrastra, aquel que persigue a los discípulos tuyos. Pero ¿qué le respondió el Señor en el verso 15? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por mi nombre. Entonces dice Ananías, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Yo no sé cómo estuvo Ananías frente a Saulo, medio temblando, y ahorita me saca el machete y me corta la cabeza. Ay, Señor, pero si tú dices, Señor, yo lo voy a hacer. Y entró a la casa y le pone las manos, ¿verdad? Y ahí dice, le pone las manos y dice: hermano Saulo, temblando seguro, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. ¿Quién le contó esto a Ananías? Jesús. Mira la comunión, la conversación que tenía el Señor. Dice: me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El último verso, el 19. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días ¿con quiénes? Con los discípulos que estaban en Damasco, con los que él venía a perseguirlos. Ahora estaba con ellos. Mira, Dios es tan grande, Dios hace las cosas tan impresionantes. Aquí tenemos, hermanos, que nadie puede cambiar los planes de Dios. La gracia y el poder de Dios sobrepasan a todo poder humano. Uno puede disponer algo, pero el Señor al final tiene la última palabra. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? El Señor es el soberano y Él está en control de todos y de todo. Y aquí puede darse evidencia que el Señor escogió a Saulo, dice el versículo 15, como un instrumento escogido me es este. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 versículo 10. Todos hemos sido creados o recreados, como dice un pastor, en Cristo Jesús. Él nos ha dado dones y nos ha dado talentos para ponerlo al servicio de los demás. La palabra de Dios dice en Efesios 2 del 8 al 10. Quiero que lea este pasaje muy importante. Efesios 2, 8 y 10. Dice: porque por gracia ustedes han sido, ¿qué dice? Salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora mire el verso 10, porque ahí no llegamos, pero ahí tenemos que llegar, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Dios ha preparado una obra y un plan para tu vida. Ahora persigue ese plan y haz la obra del Señor en la misión que Él nos ha encomendado. Y 1 Timoteo 1:9 dice: fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Así que somos salvos para la misión, somos salvos para servir. No somos salvos para venir a ocupar una banca. Yo lo digo con todo amor y con todo respeto. Si estamos aquí y en la gracia de Dios hemos sido salvados para servir. Hemos sido salvados para la misión. Actívate, te lo digo en el nombre de Jesús. Actívate en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te ha llamado al servicio. Te ha llamado al servicio. ¿Y sabes cuál es la mayor motivación para el servicio? No lo que yo te estoy diciendo. Porque yo digo a cada rato e insisto y digo: sirvan, sirvan, sirvan. Incluso te puedo decir lo que a veces decimos: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿De veras? Lo puedo repetir una y otra vez. Y puedo decir: una persona que se llama cristiana y no sirve a Cristo es una contradicción en sí mismo. Pero hay una motivación mayor que mis palabras: la cruz. La cruz del Calvario es la mayor motivación para servir. Porque en la cruz donde murió Cristo fue la máxima expresión del servicio que Él nos dio a cada uno de nosotros. Porque Él murió en nuestro lugar. Él pagó por nuestras culpas. La Biblia dice que por nuestros pecados, gracias papito, por nuestros pecados Él murió. Él tomó nuestros pecados. ¿Cómo no servirle ahora a Él? ¿Cómo tú y yo podemos estar impávidos, podemos estar con los brazos cruzados cuando Él lo ha dado todo por ti y ha sacrificado todo por ti? ¿Cómo no servirle? Nosotros estamos teniendo una campaña, juntos lo lograremos. Es una campaña de reclutación de voluntarios. Déjame decirte una cosa: ya hay más de 12 personas que se han registrado para servir en diferentes áreas en la iglesia. Óigame, eso merece un aplauso porque eso llena mucho el corazón de gozo. Pero todavía tú estás sentado y no te has voluntariado. La mayor motivación para servirle es la cruz. La cruz donde Cristo murió por ti y por mí. La respuesta de Pablo al llamado de Dios y su posterior conversión, hermano, fue uno de los eventos más significativos de la iglesia cristiana, con consecuencias incalculables, porque Dios usó a este hombre en gran manera, increíblemente, para la gloria y honra de su nombre. Dios quiere usarte y tú no te imaginas lo que Dios puede hacer con un corazón que se rinde a Dios. Pastor, es que yo no he ido al instituto. Pastor, yo no terminé la secundaria. Pastor, yo no tengo una mamá, no he tenido una mamá cristiana, un papá cristiano. Pastor, yo no tengo muchas clases de Biblia. Pastor, yo no sé la Biblia. Escúchame, Dios quiere un corazón rendido. Lo demás lo hace Él. A veces son excusas, porque en el fondo no queremos servirle al Señor. Deja las excusas, ponte a trabajar, sírvele al Señor. Hay mucha necesidad en la iglesia. Ahora, se va a quedar fascinado lo que acontece en Damasco con Saulo. Mira el verso 20, enseguida. Mira, enseguida, ¿qué hacía Saulo? Predicaba a Cristo. Óigame, si Dios no cambia y transforma un alma. Duro de cambiar, pastor. Sí, es duro, pero más duro es usted. Se lo digo con todo el amor, porque usted no confía en el poder de Dios. Confíe que el poder de Dios puede cambiar a su esposo. ¿Cuántos dicen amén? Confíe que Dios puede cambiar a su jefe. Confíe que Dios puede cambiar a esa vecina, a ese vecino. No sea piedra de tropiezo. Colabore con el Señor. Demuéstrele amor a esa persona. Gánela para Cristo Jesús. Ya no dijeron amén. Amén. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban, ¿qué? Atónitos, estaban con la boca así abierta. ¡Oh! Este que nos estaba persiguiendo. Dice, y todos los que iban estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, al que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Verso 22,
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús ¿era qué? Era el Cristo, era el Cristo. Esto es lo que pasaba, hermanos, aquí. Y dice en el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Te puedes imaginar eso? El que quería matar, ahora lo querían matar a él. Verso 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo. ¿En dónde? En una canasta. Increíble lo que está pasando aquí. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Ahí está el terrorista, ese es de ISIS, cuídate, ese corta cabeza. No creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿quién? Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, cómo había visto, o sea, Saulo vio a Jesús, ahí está, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba dedonadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron que estos, los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. En otras palabras, hermanos, vemos aquí cómo Pablo, igual que los cristianos, enfrentaremos pruebas. No va a ser fácil compartir el evangelio, no va a ser fácil ser seguidor de Jesucristo, pero debemos de confiar en Dios, que nos da su paz en medio de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Su paz, a pesar de las pruebas, gobernará nuestro corazón y no debemos de temer. Quiero terminar con el último llamado. ¿Cuántos llamados hemos hablado hasta aquí? El llamado a la salvación, el llamado a la santificación, el llamado al servicio. El último llamado, hermanos, es el llamado a rendir cuentas. El llamado a rendir cuentas. Ahora déjeme decirle algo. Tú te puedes evadir de los 3 primeros llamados, pero de este no te podrás evadir. La Biblia dice que llegará el día en que todos tendremos que rendir cuentas a Dios. Dice Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismos. Todos tendremos que rendir cuentas. ¿Sabías eso? Pero pastor, a mí me enseñaron que yo ya estoy libre de condenación. Así lo enseña la Biblia, la palabra del Señor, que estamos libres de condenación. Romanos capítulo 8. Ya no seremos juzgados para condenación. Amén. Pero la Biblia dice que habrá el juicio del tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. No será un juicio de condenación, será un juicio para evaluar lo que hicimos. Dios te ha dado dones y talentos. Escúchame, Dios te ha dado dones, talentos, capacidades. Te ha dado su espíritu para servirle, para entregarte por completo a Él, para ser útil en el reino de Dios. Y llegará el día en que Él te llamará nombre por nombre y nos evaluará. No es un juicio de condenación, es un juicio de recompensa por el servicio realizado. En otras palabras, en el pasado Dios nos trataba como pecadores. En el presente Dios nos trata como hijos, pero en el futuro nos tratará como administradores. La pregunta es, ¿qué le responderás tú cuando estés delante de Cristo? ¿Cuál será tu reporte final? ¿Qué le podrás decir a Él? No habrá excusas que valgan. No habrá excusas que justifiquen el habernos cruzado de brazos. Tendremos que darle cuentas al Señor por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Esa es la pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás lista?
para este llamado de la rendición de cuentas? Dios les está llamando, Dios te está llamando y tienes que responder. La prioridad de estos llamados para todos es el llamado a la salvación. Y hoy Él está tocando la puerta de nuestro corazón para limpiarnos y hacer una obra maravillosa de transformación en nuestras vidas. Nos llama individualmente, Él te llama por tu nombre, Pedro, Rosita, Juan, Margarita, nombre por nombre. Él quiere transformar tu vida, Él te está llamando a la salvación, pero tu destino eterno depende de la decisión de responder a su llamado con un corazón dispuesto, en el que tú le digas: Señor, quiero conocerte. ¿Quién eres? Quiero conocerte más. Sé que has muerto por mí en la cruz del Calvario. Tomaste mis pecados, tomaste el castigo que yo merecía. Oh Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me rindo a ti, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Te hago Rey de mi vida. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero seguirte por siempre. Sálvame del infierno, sálvame del pecado. Sálvame, Señor. Ven a mi vida. Te recibo en mi corazón. ¿Responderás positivamente este llamado de salvación? Está en ti tomar la decisión. Está en ti tomar la decisión. Todo empieza con este primer llamado. Si nunca antes has aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida y le has pedido perdón por tus pecados, hoy es día de salvación. No mañana, hoy es día de salvación. Pastor, usted no sabe lo que yo he hecho en el pasado. Usted no sabe los errores que he cometido. Dios sí lo sabe. A Él no le sorprendes. Dios conocía a Saulo, pero nada hizo que la gracia de Dios no lo pudiera alcanzar. Porque esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios te alcanza donde estés y como estés. No importa lo que haya pasado, Él te ama. ¿Cuántos dicen amén? Y Él quiere salvar tu alma. ¿Quieres aceptar ese llamado? Ahí donde estás, puedes decirle: acepto ese llamado. Sálvame, Jesús. Porque no le decimos al Señor en oración y evaluamos nuestras vidas, ahí donde estamos, y piensa en los otros llamados, hermano, hermana. Pero tú, amigo, amiga, hoy puedes responder ese llamado. Si hay alguien aquí que quiere decirle a Jesús: yo respondo a ese llamado. Quiero conocerte más, Jesús. Quiero que tú seas el Señor y Rey de mi vida. Te recibo en mi corazón. Creo en ti con toda mi fe. Si haces esa decisión, Él te dará la salvación de tu alma.